¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes en esta entrevista. No, por favor, el gusto es nuestro. Queremos comunicarnos con usted a propósito para saber cuáles son las características, ¿no?, del recurso, de la acción de amparo que presentó Mansur, una acción en la que usted lo ha patrocinado, presentado ante la Corte Suprema de Justicia para dilucidar, ¿no?, esta duda si es que él puede o no ser potencialmente candidato a vicegobernador en las elecciones del año que viene. Sí, efectivamente, se ha optado por la vía de la acción de amparo y no precisamente por lo que podría haber sido una acción declarativa de certeza, porque he estimado que hay un verdadero vacío legal. Ha quedado una laguna de derecho por un defecto, por un vicio de técnica legislativa allá en la Constitución del año 2006. Soy intérprete auténtico, bueno, también coautor y Sí. por ende corresponsable de la falencia, digamos, en la que se ha incurrido, pero es una falencia que creo puede ser fácilmente subsanable de la órbita del Poder Judicial, porque para redactar ese artículo 90 se ha tomado precisamente el cargo de gobernador y vicegobernador como una unidad institucional, pese a que se trata de funciones distintas, claramente, digamos, diversas en cuanto a su rango, a su naturaleza y propiamente a los aspectos operativos de una y otra. Sí. Entonces se comenzó redactando el artículo a través del principio que se denomina reciprocidad, hablando de gobernador y de vice, y en el momento de determinar, digamos, las posibilidades de reelección que tenían uno y otro, si bien se coinciden en que tanto el gobernador como el vice solo tienen la posibilidad de ser reelegidos por un mandato, por un yerro, digamos, omisivo en el que se incurre, se habla de que el vicegobernador puede ser reelegido por 2 veces consecutivas en su cargo y acceder al cargo de gobernador también por otras 2 veces consecutivas, cosa que nada se dice del gobernador. O sea que respecto al gobernador se guarda silencio al respecto y queda, como dije, esa pequeña laguna de derecho que tiene que ser suplida por vía de un fallo judicial. A forciori, o sea, digamos, por una cuestión de paralelismo en la forma, Sí. y hasta diría de sentido común, lo más comprende a lo menos. O sea, si el vice tiene 2 periodos como tal y puede aspirar a tener 2 periodos consecutivos como gobernador, no hay óbice legal, no existe impedimento razonable alguno que le impida al gobernador, permítanme la expresión, bajarse al cargo de vicegobernador. No existe tal impedimento, Bien. porque de igual manera ese gobernador podría aspirar a ser legislador, podría aspirar a ser concejal. Claro. Ahora, una interpretación en contrario colocaría evidentemente a ese gobernador, y esta es una situación, digamos, personalísima, intuito personal, como decimos los abogados, en el sentido que respecto al único que se ha verificado es, digamos, al gobernador en uso de licencia, actual jefe de gabinete, doctor Juan Luis Mansur. Ahora, En Antonio, el sentido... hoy, por ejemplo, porque usted ha formado parte también de esa convención constituyente que reformó la Constitución tucumana, ¿hay alguna cláusula constitucional que le impida a Juan Mansur ser candidato a vicegobernador, aun cuando ustedes han solicitado esta aclaratoria? Digamos que no es una aclaratoria ni una acción declarativa Sí. de certeza, simplemente se pide
que la justicia, digamos, cierre el círculo lógico en la estructura sistémica de ese artículo 90, porque, repito lo que estaba manifestando, o sea, el vicegobernador tiene doble reelección como tal y puede aspirar al cargo de gobernador, claro, en el cual podrá ser doblemente reelegido o no, de acuerdo a las circunstancias electorales. Ahora, respecto a que el gobernador pueda, permítaseme la expresión que trata de ser gráfica, pueda bajarse claro, al cargo de vicegobernador, absolutamente nada lo impide. Entra a jugar lo que decíamos nosotros del principio de reciprocidad, que las dos figuras han recibido exactamente el mismo tratamiento en el artículo 90, aun cuando en el enunciado literal del artículo se habla del vice y no se habla del gobernador, cuando, reitero, no existe ningún motivo, razón o circunstancia que impidan que quien es gobernador en este momento, por ejemplo, pueda eventualmente ser candidato a vice, porque dicho impedimento, si así se lo implementase, sería claramente inconstitucional por irrito al principio de igualdad, por discriminatorio en cuanto a derechos que por su naturaleza y raigambre son considerados hoy derechos imperativos, doctor, sí. O sea que dentro de los derechos humanos son los derechos de más jerarquía, son derechos inalienables como es el derecho a elección pasivo, el derecho a elegibilidad, el derecho de poder ser elegido. Ahora, doctor, Eso, le hago una consulta, porque también se ha deslizado por allí que quizás que si aclara esta situación la Corte Suprema de Justicia y efectivamente Mansur puede ser candidato a vicegobernador sin ningún tipo de inconvenientes, ¿esto abre o no la posibilidad, una puerta a la reelección indefinida? Digo, para aquellos que ya se han expresado en contra incluso de que hasta opine la Corte Suprema. No, error. Aquí hay una situación fáctica que es un valladar insalvable, o sea, no se puede perforar esa suerte, digamos así, de cinturón infranqueable que impone la Constitución, que es la elección por 2 periodos consecutivos y no más. Bien. O sea, lo que claramente se dice es que quien ha ejercido 2 veces el cargo de vicegobernador puede tranquilamente postularse para gobernador, y a fortiori no habría motivos, razón o circunstancias que coherentemente impida que esta situación se dé a la inversa, sobre todo teniendo en cuenta que lo más comprende lo menos. Si el vice puede postularse para gobernador, ¿qué impedimento podría existir por una cuestión de paralelismo en la forma y porque se ha utilizado para la redacción del artículo el principio de reciprocidad y se le ha dado el mismo trato al gobernador y al vice, para que quien sea gobernador, permítase la expresión gráfica, se baje a vicegobernador? Doctor, le hago la última consulta, estamos ahí cerquita ya del informativo. Hablemos de los tiempos, porque estamos dentro de poco ya se empieza a debatir en los partidos políticos las formaciones de las listas, así que ¿para cuándo ustedes creen que tiene que emitir una opinión ya la Corte Suprema? Y bueno, más allá de que estemos en los preliminares, o sea, que esté definiendo la cuestión de competencia, o sea, que la Corte esté asumiendo o no en este momento la competencia a partir del dictamen del Ministerio Público Fiscal, que no es vinculante, estimamos que tratándose de una acción de amparo que va a recibir el tratamiento expedito que prevé el Código Procesal Constitucional con sus tiempos que son bastante acotados, estimamos que en no más de 30 días tendría que existir al respecto fallo judicial. Bien, doctor, muchísimas gracias por este tiempo para el EB12. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta pronto, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con el doctor Antonio Raed, representante legal de Juan Mansur.